Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro episodio número 31. Y hoy quiero preguntarte, ¿estás agobiado con tus taxes? ¿Has hecho recientemente o estás planificando hacer una inversión en bienes raíces y estás preocupado por los taxes? ¿No sabes cómo lo vas a manejar? Esto es un elemento clave en tus inversiones inmobiliarias. Por eso hoy, en nuestro episodio número 31, queremos traer a una persona experta para que nos hable de lo que significa el 1031 Exchange. Les recuerdo, mi nombre es Hussein, soy agente de bienes raíces adscrito a la compañía AvantiWay. Mi marca es Here Real Estate y siempre me van a poder conseguir en el 954-531-8046. Llegamos a través de este podcast, que también salimos luego por radio, a través de nuestros principales sponsors, como lo es Tree of Life Media Box, y también a través de Power Up Production Group. Tengo hoy el placer de tener en este programa a mi amigo Alex Lamadrid. Él es contador especializado en la Florida, pero que sea él mismo el que les presenta quién es él, cuál es su compañía y qué podemos hacer para usted que está interesado en invertir en bienes raíces. Bienvenido, Alex. Muchas gracias por aceptar mi invitación. Espero que podamos disfrutar juntos de este programa. Sí, creo que sí. Bueno, en primer lugar, gracias por tenerme aquí, Hussein. Y es un gusto para mí poderte asistir con este tema de los impuestos en bienes raíces, que es bien complejo. Y bueno, creo que sí, que es importante que tu audiencia esté informada en las consecuencias que en impuestos de cualquier decisión de real estate que tomen, ya sea comprar, vender, rentar, en fin, cualquier decisión que tome podría tener un elemento de impuestos implicado. Entonces es importante que tu audiencia conozca eso. Correcto. Gracias, Alex, nuevamente por estar aquí. Cuéntame un poco de tu trayectoria. ¿Cómo llegaste a este mundo de los impuestos y a pelear con el tío Sam en todo momento? Bueno, básicamente yo estaba trabajando en una compañía, decidí abrir mi propia práctica en el 2005. Comenzamos con la parte de contabilidad, asistiendo a pequeños negocios a preparar sus libros contables. Gracias a Dios empezamos a crecer poco a poco. Yo adquirí la licencia de Enroll Agent, que es una de las 3 licencias que te permiten representar clientes ante el IRS. Es una gran parte de lo que hacemos en nuestras oficinas, representación de clientes. Y empezamos a crecer. En el 2011 adquirimos la primera franquicia de H&R Block. Hoy en día ya tenemos 3 localidades en el sur de la Florida, donde estamos asistiendo a los clientes en impuestos personales, impuestos de corporaciones, de todo tipo de entidades, inversionistas que están invirtiendo en Estados Unidos, lo mismo locales como extranjeros. Y bueno, eso es lo que hacemos en nuestras 3 oficinas. Y gracias a Dios hemos podido ayudar a muchas personas. Excelente, Alex. Definitivamente, así como lo dice el logo de mi empresa, en Here nosotros siempre tratamos de conectar gente con propiedad. Creemos en el poder del networking. Estamos convencidos que definitivamente entre profesionales se puede crear esa sinergia que necesitas para generar un ecosistema que te ayude en todo momento, especialmente cuando entras en una transacción de real estate. Yo conocí a Alex por allá en el año 2010, 2011, sí, creo, en un networking al que solimos atender, incluso todavía hoy en día, después de 15, 16 años, todavía vamos a ese networking. Es America's Community Center y él en una oportunidad allí se paró a hablar de taxes. Yo estaba comenzando mi negocio de imprenta en ese momento y definitivamente pues quedé cautivado por la manera en que él maneja los taxes. Y desde ese entonces hasta el momento, definitivamente, pues él es mi mano derecha en cuanto a los taxes. Pero hoy no les quiero hablar de los taxes tradicionales de una empresa. Hoy seguramente les quiero hablar principalmente de los taxes que se utilizan en transacciones inmobiliarias. Recientemente tuvimos un cliente el cual quería, creo que se los mencionaba la semana pasada en el
episodio de la semana pasada, donde él quería vender un townhouse que tenía en la ciudad de Pembroke Pines y estaba comprando una propiedad aquí en Weston y quería hacer un rollover de esas ganancias que de alguna manera venía acumulando en su transacción. Eso es lo que le llamamos un 1031 exchange o una estrategia para diferir los taxes. Pero que sea Alex el que pueda hablar y comentar acerca de qué es el 1031 exchange. ¿Qué es esa estrategia de diferimiento de taxes, Alex? Bueno, básicamente el 1031 exchange es una herramienta para inversionistas. Por todos sabidos que cada vez que vendemos una propiedad tenemos que pagar ganancia al capital que hacemos en la venta de esa propiedad. Si el periodo, el holding period, como se llama en inglés, si el periodo que tuvimos la propiedad fue por menos de un año, esa ganancia se va a taxar como ganancia ordinaria. Si fue por más de un año, va a ser lo que se llama long-term capital gain, ganancia, impuesto a la ganancia a largo plazo, y sería un 20% hasta ahora. Lo que tendríamos que pagar en impuestos si aguantamos la propiedad por más de un año. Hay una solución para esto que es el 1031 Exchange y no debemos olvidar que es una herramienta para inversionistas. No es una herramienta para una persona que quiera comprarse su propiedad primaria, por supuesto. Excelente, y es importantísimo tener presente de que esta estrategia de diferimiento de taxes aplica solo para propiedades de inversión. Y no es algo nuevo, es algo que el presidente Harding, por allá en 1921, es decir, ya tenemos más de 100 años con esta ley en posición, permite a esos inversionistas hacer un rollover de esas ganancias que de alguna manera ha adquirido en una propiedad. Para la parte residencial y vivienda principal no existe este tipo de diferimiento porque ya está amparado dentro de otras leyes en donde usted como propietario, si es su vivienda principal, si es como persona individual, tiene hasta $250,000 de ganancia de capital que puede asumir sin necesidad de pagar impuestos, y hasta $500,000 si es como pareja. Que sea Alex el que corrobora ese tipo de estrategia. Sí, claro que sí. Cuando estamos vendiendo nuestra propiedad principal, tenemos una exención de $250,000 si estamos solteros y $500,000 si estamos casados. Esto es muy... Y este tax es en la ganancia neta. Es bueno que los oyentes sepan eso. Si compramos una propiedad por $500,000 y la vendemos por $700,000, ahí estaríamos amparados aunque estuviéramos solteros, porque la ganancia neta serían $200,000. Entonces, es donde aplica esta exención en la ganancia neta. Ahí te quiero hacer una pregunta que justamente surgió en una reunión que tuve el día sábado con una cliente. Esa ganancia neta en tu vivienda principal o incluso en las otras donde estás aplicando el 1031 Exchange, ¿cómo calculas la ganancia? ¿Cómo descuentas esos costos que incurriste por remodelación o por algún tipo de trabajo? ¿Y qué tipo de soporte hay que guardar o mantener para poder aplicar esas deducciones? Bueno, Fede, qué bueno que haces esa pregunta. Es bien importante. Eso es lo que nosotros le llamamos en nuestro mundo la base de la propiedad. ¿Qué cosa es la base de la propiedad? La base de la propiedad, que es al final el costo de tu propiedad, es el valor del contrato por el que compraste la propiedad. Digamos, la compraste por $200,000. Esa es tu base. $200,000 más los gastos de cierre, porque es importante que las personas sepan que los gastos de cierre en estas transacciones, muchos de estos gastos son deducibles de impuestos o se pueden capitalizar encima del costo de la propiedad. Más cualquier reparación capitalizable que se le haya hecho a la propiedad. Por ejemplo, si es tu vivienda principal, usted no tomó ninguno de esos gastos en el periodo que vivió su vivienda, porque la ley no se lo permite. Entonces, es bueno que en este caso, digamos, le hicimos el piso a la propiedad, le hicimos el techo, le construimos una piscina. Es muy importante que se guarden esos recibos, porque es la única herramienta que tenemos después para poderlos deducir.
Y es muy importante también que esos recibos, porque esto me ha pasado en otras auditorías, en auditorías representando clientes que tienen múltiples propiedades, y han habido casos donde hemos tenido el recibo del contratista diciendo que se hizo la reparación, pero como el cliente tenía más de una propiedad, ese recibo no tenía la dirección de esa propiedad específica. Entonces, esto es un elemento muy importante porque tenemos que estar seguros de que el recibo que nos da el contratista está atachado, está vinculado a esa propiedad, ya sea nuestra propiedad principal o una propiedad de inversión que estemos vendiendo. Definitivamente es importante dejarse asesorar en todo momento, pero muchas veces en el momento de la venta ya es tarde para dejarse asesorar. Cuando hay un elemento como el 1031 Exchange, es importante que el proceso de asesoría venga mucho antes de que ya estemos en contrato, porque si no, muchos de esos elementos que hoy comenta Alex no se han podido cuidar. Yo sé que es muy difícil que después de 10, 15 años o a veces hasta 20 años uno pueda contar con esos recibos de alguna manera en el lugar apropiado. Pero es importante cuidarse las espaldas. Por eso, cuando usted hace una inversión y es una compra de un bien raíz netamente de inversión, es necesario abrirle su carpetica y de alguna manera ir manteniendo todos los récords. Por eso existen elementos básicos que es importante y hoy los traigo a colación para que Alex nos los explique. Por ejemplo, qué es lo que es un exchanger dentro de la ley de la 1031 o también qué es lo que es un basis o cuál es el taxable gain o qué significa la bota o el boot o qué es el constructive receipt, like-kind property. Son muchas los elementos que de alguna manera al ciudadano común lo deja atónito cuando empiezan a hacer esta transacción. O qué es lo que significa el qualified intermediary. O qué es un relinquished property. Son todo ese tipo de terminología que es importante hacerse de la mano de un profesional como Alex o como cualquier otro, que seguramente hay muchos allá afuera. Importante es hacerse de la mano de un profesional para ir transitando a través de la 1031. Cuéntame acerca de todas esas descripciones. Bueno, por supuesto. La intención no es atormentarlos con terminología técnica. Incluso uno de los grandes dilemas de la contabilidad en la historia es que una persona no contable pueda leer un estado contable. Entonces eso ha sido un reto de la contabilidad por muchos años. Y yo trato siempre de mantener las cosas lo más simple posible, porque es para que una persona que no es contable tome decisiones y esté bien informada. Yo creo que es muy importante entender aquí, primero, que es un instrumento para inversionistas. Usted va a vender una propiedad que usted tiene, va a hacer un procedimiento mediante el cual usted no tiene que pagar ganancia de capital por el dinero que usted haga vendiendo esa propiedad. Ese es el 1031 Exchange. Pero te pongo un ejemplo. Tenemos clientes que llegan a nuestra oficina y dicen, mira, quiero vender esta propiedad y voy a hacer un 1031 Exchange para no pagar impuestos. Y mi primera pregunta es, bueno, pero ¿tú estás solo declarando que lo vas a hacer o ya tú tienes tu qualified intermediary? Porque si tú vendes tu propiedad y tocas ese dinero, ya anulaste todo el proceso de una vez. Entonces, en primer lugar, entendemos cuál es el proceso. Por ejemplo, después que vendemos nuestra propiedad, con la cual vamos a hacer 1031 Exchange, tenemos 45 días para identificar una nueva propiedad. Y 45 días probablemente para comprarte unos zapatos o un auto es suficiente tiempo, pero probablemente no para elegir una propiedad que realmente cumpla tus propósitos. Sí, estoy de acuerdo completamente con Alex y ahí les quiero hablar de un caso importante. Estamos viviendo una situación en Florida. Florida, así como Texas, así como otro par de estados, tienen tax cero para las propiedades cuando se venden propiedades de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Si usted va a vender un edificio, por poner un ejemplo, en California, ese edificio lo vende en $1 millón, usted tiene que pagarle $130,000 al estado de California en el momento en que lo vende.
Si eso ocurre aquí en Florida, esos 130,000 por lo menos están salvados. ¿Qué es lo que está pasando en Florida? La gente de California, la gente de Nueva York, principalmente, que son dos polos de inversiones, están vendiendo sus propiedades allá y están trayendo ese dinero para invertirlo aquí en la Florida, porque no van a pagar ese 13% en el caso de California o el 6.8% en el caso de Nueva York. Cada uno de los estados tiene un porcentaje completamente diferente. Entonces es importante que ese dinero que está viniendo para acá se ponga a producir de alguna manera en otra propiedad que sea más o menos del mismo estilo y que produzca de alguna manera rentabilidad. Pero al paso de los años, esa propiedad también se va a vender y se va a vender teniendo otro porcentaje encima de ganancia. La idea de esto es diferir la ganancia hasta que usted se sienta cómodo y pueda utilizar esa ganancia para el momento de su retiro o cualquier cosa. Y en estos días pasó una situación similar. Una persona estaba vendiendo su casa para invertirla en otra propiedad similar, pero él quería dejar $50,000 para darse un viaje por Europa porque había soñado toda su vida con ese viaje y decidió de esa ganancia gastarse los $50,000. ¿Qué pasa con ese dinero que él decide dejarse para cualquier cosa? En este caso fue el viaje para Europa. Pero explícame qué tiene que hacer ese señor. Bueno, qué bueno que tocas el tema. Es muy importante porque es otro de los requisitos de este proceso del 1031 Exchange. Yo les hablé del periodo de encontrar la nueva propiedad que se va a comprar. Todo este proceso va a durar 180 días. Es decir, usted tiene 180 días para vender su propiedad, identificar la propiedad que se va a comprar. ¿Cuántas propiedades puede identificar esa persona, Alex? Bueno, depende de por cuánto tú vendiste tu propiedad. Es muy importante que tú sepas que la propiedad que tú vas a identificar o las propiedades que tú vas a identificar deben reunir el mismo valor o más de la propiedad que vendiste. Porque ahí vamos al ejemplo de los $50,000. Te pongo un ejemplo. Digamos que vendiste tu propiedad en 300,000 y la que tú compraste vale 250. Okay, estamos hablando de números redondos, no vamos a caer en gastos de cierre, eso. Vamos a hablar con números redondos para hacerlo simple para tus oyentes. Entonces, te quedaron $50,000. Esos $50,000, si usted no los usa en la compra de la nueva propiedad, son taxables. Y ahí vamos a la pregunta de la bota, el boot, como le llaman, como se dice, que es básicamente qué pasa con ese dinero que no se invirtió en la nueva propiedad. Bueno, simplemente es taxable. Usted tiene que pagar impuestos por ese dinero. No está nada mal que se quede con sus $50,000 y se vaya en su crucero o se vaya de vacaciones. Ahora, tiene que saber que ese dinero va a pagar impuestos y ya, es tan simple como eso. Sí, definitivamente el tío Sam no le gusta que se metan con su platica del bolsillo, así que lo importante aquí es tener claro qué se puede utilizar y qué no se puede utilizar. Y como decía Alex, lo importante es tener los plazos, identificar la propiedad antes de los 45 días para poder entrar en contrato. Y desde el momento en que usted empieza el proceso, corrígeme si es así, son 180 días. Eso es correcto. Y usted tiene que cerrar esa transacción antes de los 180 días, porque según tengo entendido, no existe plazo de renovación o de aplazamiento para poder cerrar la transacción. No existe. Y yo siempre aconsejo, porque he visto muchos casos de que este proceso no se ha cumplido como debe ser. Yo siempre aconsejo que incluso antes de vender la propiedad, tener identificada la propiedad que se va a comprar. Porque como dije hace unos minutos, 45 días es suficiente para comprar cosas pequeñas, pero probablemente no para identificar una propiedad. Entonces es muy importante en la manera que usted pueda tener armado todo su escenario, incluso en el momento de la venta, y usted tener identificada su propiedad para que no se vaya por encima del tiempo de estos plazos, porque como dijo Hussein, no hay extensión. Sí, y efectivamente el aplicar una estrategia como la 1031, como les decía anteriormente, es importante hacerlo con antelación. Y es importante también ser muy reservado en el momento de una negociación, saber cuándo especificar que estoy yendo con una transacción 1031 o cuándo no. Porque si yo estoy viendo una propiedad y de antemano le digo que es para una transacción 1031,
ese vendedor puede de alguna manera ponerse un poco más rígido en los términos de la negociación, porque sabe que usted de alguna manera está jugando con la presión de los 45 días. Mucha gente es ávida en este tema de los 1031 y me pasa usualmente que cuando la gente entra a negociar con una 1031, entonces uno sabe que esa persona está de alguna manera un poco más apretado. Por supuesto, después que usted ya tiene identificada y va a pasar una oferta por esa transacción, usted tiene que divulgar que está dentro de un proceso de 1031, porque hay muchas formas y muchos papeleos. A la final, el que está vendiendo es exactamente igual, no tiene ningún tipo de objeción para el proceso, sea con 1031 o sin 1031. Lo importante es definitivamente ser claro, pero en el momento de la negociación siempre tiene cierta incidencia. Lo importante es que tengan pendiente de que después de los 180 días no hay nada que hacer. Si usted no logra cerrar por una o por otra razón, porque el financiamiento se le cayó o porque sencillamente tenía un lien esa propiedad que usted no pudo resolver en ese momento, señores, lamentándolo mucho, está en riesgo la transacción. Por eso es importante, y quiero que Alex reitere un poco los riesgos de esa transacción, porque no hay cómo apelar a poder mantener una transacción después de los 180 días. Sí, y es importante también que tus oyentes entiendan que dentro de estos 180 días se incluye si hay que hacer alguna reparación en la nueva propiedad. Por ejemplo, usted vendió su propiedad por un precio determinado y la nueva propiedad incluye, digamos, usted vendió por 300 y la nueva propiedad va a costar 250 más reparaciones, va a llegar a los 300 o a los 350. Esas remodelaciones que usted va a hacer, todo eso entra del proceso de los 180 días. Porque usted tiene que gastarse el dinero al final del día. Si no, en cualquier dinero residual va a pagar impuestos. Entonces, esos 180 días incluso incluyen cualquier tipo de remodelación que haya que hacer en la propiedad. Es muy importante que todo esto se tenga en cuenta. Me parece muy acertada tu intervención, Alex, y definitivamente es necesario contar con un profesional en el momento en que estás aplicando una estrategia de taxes como la 1031. Aquellos que nos están escuchando, ¿cómo pudiesen, si tienen alguna pregunta o si tienen alguna consulta, contactar una persona con el conocimiento como tú lo tienes al respecto? ¿Cómo te podrían contactar? Bueno, nosotros actualmente tenemos 3 oficinas. Tenemos una aquí en Broward, en Plantation. Tenemos una en Miami, en Fly con la 101, y tenemos otra en Cayo Largo. Gracias a Dios, estamos extendidos hasta Cayo Largo. Estamos sirviendo una gran cantidad de dueños de negocio en esas 3 localidades. Y bueno, los teléfonos básicamente son... voy a dar mi celular porque ahí... Claro. Porque, a ver, no me acuerdo los teléfonos de las 3 oficinas. No importa, es mejor hablar siempre con el dueño del circo. Entonces me pueden llamar a mí, 954-605-8672. La oficina de Plantation es 954-727-9771. Estamos ubicados en el 1265 South Pine Island Road, Plantation. Y ahí pueden llamar. Tenemos nuestra recepcionista que va a dirigir las llamadas acorde al asunto que usted necesite, por el cual usted necesita ayuda. Y bueno, nada, estamos para servirlo. Damos full servicio de contabilidad, tenemos servicios de nómina, asistimos mucho a inversionistas, clientes como los clientes tuyos, personas que quieren invertir, extranjeros que quieren invertir. Es muy importante también que sepan que una corporación, una compañía también puede hacer un 1031 exchange. Eso es importante. Un extranjero también puede hacer un 1031 exchange. Alex, y una pregunta que sé que la tenía anotada y a lo mejor se me está pasando. Alguien que esté comprando su vivienda principal y esté ganando mucho dinero, especialmente después del COVID, donde todos esos precios de los inmuebles se aumentaron drásticamente, ¿puede aplicar un 1031? No para tu vivienda principal. No para la es una herramienta exclusivamente para inversionistas. Ahora bien, usted puede, desde el momento que su vivienda principal, desde ese su vivienda principal, te pongo un ejemplo, yo me mudo hacia otro lugar
y empiezo a rentar mi casa. A partir de ese momento, mi casa se convirtió en un investment property. Por ejemplo, perdería el Homestead Exemption. Es un investment property. Yo puedo hacer un 1031 exchange con esa propiedad que fue mi propiedad principal. No lo es en ese momento, fue mi propiedad principal. Como un 1031 se podría, la manera inversa, como un 1031 se puede convertir en tu propiedad principal, sí puede suceder, pero hay un rule, hay una espera que podría ser de unos 5 años. Hay que hacerlo con mucho cuidado y hay que asesorarse bien para no violar este código del IRS de la 1031. Sí, importante esa pregunta porque justamente nosotros llamamos a ese inventario que de alguna manera se negoció durante el tiempo de pandemia con tasas del 2.5 al 3.5. Esos son inventarios congelados, es lo que llamamos. Es decir, la gente nunca va a salir de esas propiedades porque la tasa de interés es tan baja que definitivamente no tiene sentido deshacerse de esa propiedad. Y lo que está pasando es que mucha gente le está sacando el equity a esas casas. Con el equity están invirtiendo en unas nuevas propiedades y dejan esta propiedad que era su vivienda principal, ahora pasa a ser una propiedad de inversión. Y hay ciertas cosas que se caracterizan para que esa propiedad sea de inversión. Lo primero, usted tiene que tenerla en alquiler. Si mal no recuerdo, creo que son 2 años para poder aplicar este tipo de propiedad. Y son estrategias que la gente está usando ahorita de manera muy creativa para poder construir patrimonio. Porque a la final de esto se trata. A la final, el negocio de los bienes raíces es un negocio para construir capital, para construir patrimonio. No necesariamente para dejar herencia, pero para construir de alguna manera un legado. Mucha gente piensa en dejarle herencias a sus hijos, a sus familiares, pero otra gente está pensando en llegar el momento del retiro y de alguna manera vender esas propiedades y poder utilizarlas para su disfrute. En cualquiera sea de esos casos, señores, como decía mi papá, usted necesita 3 personas para ser exitoso en los negocios. Un contador, un abogado y un banquero. Aquí les presento un contador muy bueno para los negocios en cuanto usted los pueda estar necesitando. Y si dentro de esos negocios está incluido de alguna manera un modelo de bienes raíces o de real estate, yo humildemente me ofrezco. Ustedes saben que me pueden conseguir a través de cualquiera de mis redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube. Todos estos programas quedan de alguna manera colgados en mi canal de YouTube y en cualquier momento pueden llegar a utilizarlos para información o para incluso contactarnos a través de las redes sociales. Prontamente también voy a estar en TikTok y en Twitter. Ya hicimos los setup de esas plataformas y prontamente vamos a estarlas anunciando. De nuevo, Alex, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sé que esta no va a ser ni la primera ni la última. Van a haber muchos programas porque es muchos los elementos que un contador nos ayuda a resolver dentro del negocio de bienes raíces. Te doy de verdad de corazón las gracias por estar aquí y espero que podamos continuar educando a la gente y haciendo negocios en el sur de la Florida. Gracias a ti. Para mí es un gusto poder ayudarte y ayudar a tu audiencia. Y sabes que puedes contar siempre conmigo. Muchas gracias. Bueno, hasta la próxima. Nos vemos la próxima semana con un interesante programa, así como este ha sido hablando de el 1031 Exchange. Hasta la próxima.